Bienvenido a Noticias Retorcidas. Soy Andrew, y hoy tenemos algo bueno para ustedes, mientras investigamos a los niños perdidos de Houston 28 y totalizamos al último, John Doe, no identificado que quedó y que fue víctima del asesino del hombre de dulces. Y luego la historia de una mujer que acaba de escapar de ser secuestrada y encerrada en un calabozo improvisado en un sótano. Vea Scary Mysteries, Twisted News. Número 1. La última víctima del hombre de los dulces. En el corazón de Texas, bajo el ardiente sol de Houston, se esconde una historia tan escalofriante que ha perseguido a la ciudad durante 50 largos años. Una historia de manipulación siniestra, crueldad extrema y la búsqueda incesante de justicia. Es la historia de la vida real del Candyman Killer. Hace exactamente 5 décadas, un día como hoy, Houston despertó ante un horror que quedaría grabado para siempre en su historia. 2 adolescentes, apenas adultos, conmocionaron a la nación cuando revelaron la ubicación de 28 tumbas repartidas por toda la región, un mapa grotesco de sus atroces actos. Permitieron que las autoridades construyeran tumbas improvisadas desde cobertizos de almacenamiento de embarcaciones hasta las prístinas playas de la península de Pulvar y las tranquilas aguas del embalse de Sam Rayburn. Entre 1970 y 1973, jóvenes varones de entre 13 y 20 años desaparecieron de las alturas. Las comunidades, las búsquedas desesperadas, las noches llenas de lágrimas y los gritos de justicia parecían en vano hasta aquel fatídico día de agosto del 1973. Fue entonces cuando la policía se topó con una escena sombría en Lamar St. En Pasadena. Dean Corge, conocido como el hombre de los dulces, yació muerto con Aumor Hanley, de 17 años, de pie sobre su cadáver, confesando su asesinato. Sin embargo, como sacado de alguna oscura película de terror y yaciendo junto a su cómplice, David Brooks comenzó a contar una historia más espantosa de lo que nadie podría haber imaginado. Está junto con el carbón. El dúo ha sido responsable del secuestro, tortura y asesinato de decenas de niños. Su horrible capítulo llegó a ser conocido como los asesinatos en masa de Houston. Si bien la mayoría de las víctimas fueron identificadas y enterradas, queda un niño que hasta el día de hoy solo se conoce como John Doe 1973. Y su identidad sigue eludiendo a los investigadores. El Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados y su equipo de expertos forenses han sido incansables en sus esfuerzos para cerrar este capítulo. Y ahora, utilizando avances en ciencia forense y representaciones artísticas, esperan finalmente darles un nombre y brindar consuelo a una familia afligida que aún podría estar buscando. Para quienes conocen la historia, la imagen misma de Dean Corll es de pura malevolencia. El nombre Candyman puede parecer inofensivo, pero es un recordatorio del emo de los corales, ya que era el hombre de la tienda de dulces local que amarraba a niños desprevenidos con la promesa de golosinas gratis. David Brooks, inicialmente una de sus víctimas, se convirtió en un recluta en su oscura búsqueda. Y fue Brooks quien le presentó a Corral a Henley, completando así la impía trinidad de los asesinos en serie más infames de Houston. Pero el verdadero horror está en todos los detalles. Porque todas estas víctimas no fueron simplemente asesinadas. Soportaron muertes largas y agonizantes que a veces duraban días. Uno de los 3 asesinos los trajo de regreso a la casa de Dean, a menudo les daban alcohol o drogas para someterlos, y si los rechazaban, se los llevaban a la fuerza. Finalmente, cuando terminaban con ellos, estrangulaban o disparaban a los niños antes de arrojar los cuerpos por toda el área metropolitana de Houston. Finalmente, todo esto fue demasiado para Henley. Un día llegó a Corral en agosto del 1973 y le disparó. Después de que salieron a la luz las revelaciones de todo esto, tanto Brooks como Henley enfrentaron las consecuencias de sus acciones. La muerte de Brooks se produjo en 2020 a causa de la pandemia que arrasó el mundo, mientras que Henley, aunque busca la libertad condicional por razones médicas, permanece encarcelado. Han pasado 5 décadas desde que se desarrollaron estos espantosos acontecimientos, pero los ecos de sus hechos siguen resonando. La búsqueda de la identidad de John Doe 1973 sigue siendo un acto final de justicia. Aún está por cumplirse. Si usted o alguien que conoce tiene alguna información, le instamos a que lo haga.
Por cada alma perdida, por cada familia destrozada y su ciudad, que aún lleva las cicatrices, es un misterio, no la resolución de Beck. Número 2. Los oscuros secretos de Klamath Falls. La tranquila ciudad de Klamath Falls, Oregón. Pocos residentes podrían haber imaginado los horrores que acechan detrás de los muros de uno de sus vecinos. Una historia inquietante que ahora ha revelado las acciones malévolas de un hombre con un pasado inquietante. El joven de 29 años es un subir y gaseoso. Un residente aparentemente común y corriente guardaba un oscuro secreto. Está escondido dentro de su casa como una mazmorra improvisada construida con bloques de hormigón y oculta detrás de una puerta de metal. Fue dentro de esta siniestra cámara donde una joven de Seattle se encontró encarcelada después de una terrible experiencia. Haciéndose pasar por un oficial de policía encubierto en Seattle para enterrar a Lord, su víctima desprevenida, en una trampa. Y usando una variedad de herramientas, incluyendo una taser, esposas y grilletes, la sometió. Armado con parches policiales y otros elementos engañosos, Barry's Ruse parecía creíble. Cuando la mujer notó una aplicación de mapas en su teléfono que indicaba un destino a varias horas de distancia, la sombría realidad se hizo evidente. Estaba siendo secuestrada. Después de más de 7 horas de viaje de regreso a Oregon, Suberi encarceló a su víctima dentro de los confines de su mazmorra improvisada y de Klamath Falls. El espíritu resiliente de la joven no se lo pondría fácil. Sabía que si se quedaba allí, la iban a matar. Entonces comenzó a golpear la puerta de seguridad y logró derribarla lo suficiente como para salir y escapar a un lugar seguro. Fuera de casa o gritos de auxilio o heridos por un automovilista que pasa. Barry huyó del estado de inmediato, pero su reinado de terror se detuvo abruptamente cuando las autoridades que utilizaron tecnología avanzada de telefonía celular los arrestaron después de un enfrentamiento en un estacionamiento de Walmart en Reno, NV. La investigación entonces sobre el pasado de Siberia pintó un panorama sombrío. Vivió en al menos 10 estados desde 2016 y ha sido vinculado a agresiones violentas en al menos 4 de ellos. El FBI cree que podrían existir muchas más víctimas. Víctimas que pueden o no haber sido asesinadas. A menudo, atacar a las trabajadoras sexuales o incluso a sus compañeras de cuarto en Barry empleaba una variedad de tácticas para dominarlas. Arrastrando sus bebidas, haciéndose pasar por un policía, incluso filmando algunos encuentros para que parezca consensual. Y como forma definitiva de control, amenazó con represalias contra cualquier víctima que considerara acudir a la policía. El caso se complicó aún más por la revelación de que los residentes donde estaba esta mazmorra eran propiedad de la alcaldesa de Klamath Falls, Carol Westphal. Ella y su esposo alquilaron la casa a Sabiri y quedaron impactados por la noticia de lo que estaba sucediendo allí. Las autoridades todavía están desentrañando los complejos entramados de los delitos relacionados con las vallas, y sus rastros se extienden por todo el país, desde California hasta Nueva York. El FBI continúa su investigación, instando al público a presentar cualquier información que pueda tener sobre este hombre y sus víctimas potenciales. En palabras de la agente especial a cargo Stephanie Shark, tenemos suerte de que esta valiente mujer escapó y alertó a las autoridades. Sin embargo, a medida que el FBI profundiza en el pasado de las vallas, la pregunta persiste. ¿Cuántas víctimas más permanecen en las sombras, esperando que se escuchen sus historias, o hubo 2 de las noticias más asesinas y desgarradoras que tenemos para ustedes esta semana? Por favor, suscríbete y dale me gusta y mira más de nuestro contenido si te gustó verlo. Muchas gracias por sintonizarnos. Como siempre, nos vemos en la próxima.